Hola santos y santas amigos y amigas, qué bueno estar acá otra vez. Ahora vamos a empezar otra vez, aunque no sé, creo que 2 años lo hicimos, el Evangelio de Juan, pero va a ser diferente. Al menos el primer versículo, ¿no? El primer versículo, bueno, todo el Evangelio es importante, pero el primer versículo es importante, pero quiero mostrarles algo para que ustedes vean. Quiero mostrarles algo. Entonces voy a ir al internet para mostrarles una cosa que yo quiero mostrarles del Evangelio de Juan. Entonces, hay una página de internet que tiene la Biblia en muchas traducciones, entonces voy a poner Juan 1:1 y vamos a ver varias traducciones. ¿Ok? Ahora, esta es una traducción, la Reina Valera 1960, ¿no? El verbo hecho carne. Pero vamos a poner todas las traducciones españolas, ¿ok? No sé si todas, tienen muchas. Aquí, voy a poner todas. Todas las que tiene esta página que es muy buena, ¿ok? Bueno, una versión dice, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Otra dice, en el principio, ahora esta la Jubileo JBS, esa es la que yo leo, pero justo este versículo, la manera que lo han puesto es no mal, pero es extraño, porque lo han traducido literalmente del griego y entonces suena extraño. Entonces voy a leerlo. En la Biblia Jubileo, que es la JBS, dice, en el principio ya era la palabra, ahora ahí sí lo tienen bien porque es la palabra, y aquel que es la palabra era con él Dios, ahí es extraño, y la palabra es Dios. Ahora, en otras, Dios hablaba y dice, en el principio ya estaba la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Se ve bien. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La nueva Biblia viva dice, antes que nada existiera, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, aunque aquel que es la palabra es Dios. Nueva traducción viviente. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nueva versión internacional. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, amigos, qué diferente, ¿no? Es el primer versículo del Evangelio de Juan. Muchas dicen verbo, otras dicen palabra, porque el sujeto principal del capítulo, especialmente de la primera parte, pero de todo el Evangelio, ¿qué es? La palabra de Dios, ¿ok? Es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿vieron esa versión JBS que es del jubileo? Ya, esa es la que yo. Ahora, voy a decir una cosa, amigos. Ninguna eh, traducción es perfecta. Ninguna, lamentablemente. Hay unas que son mejores, otras más o menos, y otras no tan mejores, ¿verdad? A mí me parece que esa es una de las mejores. No es perfecta, pero es una de las mejores para mí, ¿ok? Ahora, no es perfecta, no es perfecta. Pero ¿qué pasa? Vieron cómo varias versiones dice la palabra, otras versiones dicen el verbo, ¿no? Y perdón que lo diga, pero es un verdadero problema. Y no sé qué motivo, ahora, yo qué sé, ¿no? Yo ni sé griego, ni sé hebreo, ni he estudiado eso, pero es un problema. ¿Por qué decidieron poner verbo en lugar de palabra? Cuando en griego dice la palabra, ahora dicen, no, el logos es logos. El logos también, no, el logos es palabra. Pero ¿por qué le pusieron verbo? No sé. Ahora, bueno, tengo mis teorías, pero no las puedo decir porque no estoy 100% segura de mis teorías. Entonces no lo voy a decir. Pero estuvo mal que pusieran verbo. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios, amigos, es una persona que está presente en el Antiguo Testamento. Entonces vieron cómo es el Antiguo Testamento y de ahí el Nuevo Testamento. Pero amigos, el Nuevo Testamento es una continuación. Sí es el Nuevo Testamento, pero es una continuación del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están unidos, son una sola cosa, son la Biblia. Y la palabra de Dios es una persona que está súper presente en el Antiguo Testamento. Y ahora Juan lo introduce como la palabra que es Jesús. Jesús es la palabra. Jesús nació hace más o menos, ¿no? Un poco, más o menos 2000 años, pero Jesús existía siempre. Jesús es eterno. Lo que pasa es que antes no se llamaba Jesús. Jesús es la palabra de Dios.
¿no? Existía como la palabra de Dios también. Jesús tiene otros títulos también, otros títulos, otros nombres se podría decir, ¿no? Y uno de esos es la palabra de Dios. Jesús está recontra presente en el Antiguo Testamento, recontra presente en el Antiguo Testamento. Y bueno, en el Nuevo Testamento se nació y se hizo hombre, pero Jesús existió siempre. Jesús es eterno, es el Hijo de Dios. Dios Padre es eterno, Dios Hijo es eterno y Dios Espíritu Santo son eternos. Entonces, yo no sé, bueno, tengo mis teorías de por qué cambiaron eso, pero estuvo mal. Jesús no es el verbo, Jesús es la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Entonces, quiero mostrarles una cosa antes de ir al Evangelio. Vamos a ir en dos pasajes, o quizás tres, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y ahora voy a tener, cuando leo, voy a usar aquí, amigos, porque el otro teléfono viejito que uso para a veces leer así ya se malogró. Así que, ¿cómo se llama? Bueno, este es Juan. Voy a ir al Antiguo Testamento. ¿Ok? El primer lugar, aunque Jesús ya aparece de antes de este lugar, pero el primer lugar donde está la palabra y es un ser, es una persona. ¿Ok? Vamos a ir a Génesis 15 con Abraham. A ver, miren lo que dice acá en Génesis 15. Génesis 15 dice, después de estas cosas que habían pasado en el capítulo anterior, había habido una batalla entre la gente, entre unos reyes, y Abraham tuvo que intervenir para salvar a su sobrino Lot y eso. Entonces, después de esas cosas, ¿no? Después de esas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo. Entonces, la palabra le está hablando a Abraham. La palabra es una persona, amigos. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Es una persona, ¿sí o no? Que le digan, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿No? Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me has de dar? Siendo así que yo ando solo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham, aquí no me has dado simiente. Abraham le está diciendo, no tengo hijos, por favor dame hijos, ¿no? Y aquí el hijo de mi casa me hereda. Y luego la palabra del Señor vino a él. La palabra vino a él. Es una persona, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas, aquel te heredará. Y la palabra le sacó fuera de su tienda, fuera de su campamento, le sacó afuera. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Entonces la palabra, amigos, es una persona, pero no es una persona común y corriente como nosotros, como yo. Es más, es una persona, pero es la palabra de Dios, ¿no? Ahora voy a ir a otro lado, hay varios lados, pero este lado también me gusta, que es Primera de Samuel, no sé si es capítulo 2 o 3, déjenme ver. Ok, aquí está. Aquí cuando la palabra le habla a Samuel, al profeta y juez que era Samuel, ¿no? Y acá dice, ¿no? Aquí es bien interesante, miren lo que dice acá. El Señor llamó a Samuel, el Señor volvió a llamar a Samuel, y levantándose Samuel vino a él y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve acuéstate. Mas Samuel aún no conocía al Señor ni le había sido revelada la palabra del Señor. O sea, en estas alturas Samuel no conocía todavía la palabra del Señor, ¿no? Era jovencito. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel y él levantándose vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces él entendió que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Señor, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces. Ahora aquí, obviamente, no, yo pensé que decía la palabra, no dice la palabra, pero aquí no solamente que dice el Señor, que es Dios, sino que el Señor se paró en persona, como una persona. Amigos, y hay una persona que es hombre, que es Dios. ¿Y quién es, amigos? Jesús. Es el mismo que es la palabra en Génesis 15, es acá y sale en otras ocasiones, no solamente aquí en el Antiguo Testamento, solamente son dos pasajes, pero salen más veces, ¿no? Y ahora vamos a ir para la recontraconfirmación. Es el capítulo 19, hace tiempo que no veo este pasaje. Sí, aquí está. Dice, y vi el cielo abierto, y aquí eso es Apocalipsis, ¿no? Cuando ya viene Jesús triunfante.
vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero. Eso también es el nombre de Jesús. Jesús también se llama Fiel y Verdadero, el cual en justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Este es Jesús, amigos. Este es Jesús. Es la Palabra de Dios. En el Antiguo Testamento es el mismo palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Es el mismo. Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están unidos. Es lo mismo, o sea, es los mismos significados, los mismos, no todos los personajes, pero Jesús es el mismo. Como dice Hebreos, Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es el mismo. La palabra de Dios estaba siempre, es eterno, estaba en el Antiguo Testamento y ahora está en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso yo prefiero las Biblias que dicen en Juan, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra es Dios. Ahora, vamos a ir a la Biblia que yo uso, que tiene esta interpretación. ¿Por qué le han escrito así tan raro, no? Y perdonen que me esté tomando el tiempo, pero es importante esto, ¿no? ¿Por qué le han escrito así? Si dice la palabra, pero que le han escrito raro. ¿Por qué le han escrito así? Y tiene que ver con el idioma, con el griego, ¿no? Lo han hecho literal, al menos la primera parte. Dice, no, en el principio ya era la palabra. O sea, ok, en el principio ya era la palabra. Ya era Dios Hijo, bueno, aunque en un comienzo no era Dios Hijo, era la palabra, ¿no? Jesús. Y aquel que es la palabra era con el Dios. ¿Por qué le han puesto el Dios? No debería decir con Dios. Porque en griego, amigos, Dios tiene un artículo. Esa es una cosa. En griego, Dios tiene un artículo. Entonces, en el principio ya era la palabra, que la palabra era con el Dios. Ahora, con Dios es lo más correcto para nuestro idioma español. Y la palabra era Dios. Ahora, en griego es así. En el principio ya era la palabra y aquel que es la palabra era con el Dios. Y Dios era la palabra. Juan lo ha puesto al revés. Dios, como que un énfasis. Dios es la palabra. Jesús es Dios. Así, de frente, ¡pum! Te pone Juan eso, ¿no? Y miren cómo el comienzo parece como Génesis, era en el principio, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio ya era la palabra, ya era Jesús, aunque no era como hombre, pero es Dios, ¿no? Dios dijo, ya era la palabra y aquel que es la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Entonces, disculpen que me tome tanto tiempo, pero es importante, ¿no? Era en el principio con Dios. ¿Quién? La palabra era en el principio con Dios. Pero aquí ya el que hizo la traducción, que es el Reina, ¿no? Que creo que se apellida, ¿cómo era? Casiodoro Reina, que es. Ahora, aquí ya le está poniendo como masculino, porque Jesús se hizo hombre, ¿no? Dios es Dios. Pero como nosotros no tenemos un género para Dios, o es masculino o femenino, entonces ya le está poniendo porque es masculino. Era en el principio con Dios. La palabra era en el principio con Dios. Jesús era en el principio con Dios, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Vamos a quedarnos ahí y ya mañana seguimos, ¿ok? Bueno, voy a despedirme y ya. No sé cuánto tiempo ha sido, ya después lo voy a ver. Ay. Ya mañana seguimos con el Evangelio de Juan. Chao.